Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo y soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta tarde les doy la bienvenida a una mesa en la que presentaremos el libro Navegar por los aires, escrito por Micaela Chirif e ilustrado por Jessica Valdés. Pero además, aprovechando esta presentación, vamos a conversar un poco sobre los procesos que se llevan a cabo al momento de hacer un libro informativo. Este libro, junto con Dioses del Antiguo Perú, forma parte de la colección editorial Mira todo lo que sé, que precisamente es una colección de libros informativos basados en el patrimonio que resguarda la Biblioteca Nacional del Perú. Navegar por los aires, por ejemplo, está inspirado en la vida y obra de Santiago de Cárdenas, quien en el siglo XVIII diseñó una máquina para volar. Para esta presentación es un gusto contar con la participación de las siguientes ponentes. Tenemos a Micaela Chirif, que como dije es la autora del libro. Ella estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un máster en libros y literatura infantil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque su primera producción estuvo vinculada a la poesía, actualmente su trabajo también incluye el libro álbum y ha incursionado también en el libro informativo. Su primer libro para niños, Don Antonio y el Albatros, fue publicado en coautoría con el poeta José Watanabe. Ha obtenido diversos reconocimientos por su trabajo. Con Más te vale Mastodonte, ganó el concurso A la orilla del viento, que convoca el Fondo de Cultura Económica para álbumes ilustrados. 3 de sus libros, Buenas noches Martina, Desayuno y Dentro de una cebra, forman parte del catálogo White Ravens. Dentro de una cebra obtuvo además una mención de honor en el Talking Pictures Award que concede la New York Rights Fair. Ha recibido el premio Fundación Cuatro Gatos y el premio Cátedra de Leitura UNESCO Río, ¿Por dónde está Tomás?, libro que además fue seleccionado entre los 30 mejores libros en Brasil del 2019. En octubre de ese mismo año obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para niños por su libro El Mar, y recientemente ha publicado Una canción que no conozco y Las ovejas. Ha sido traducida al coreano, al japonés, inglés, portugués y francés, y bueno, ahora nos presenta este libro que se llama Navegar por los aires. También nos acompaña Jessica Valdés. Ella ha sido la ilustradora del libro. Es bachiller en Artes Plásticas por la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Se desenvuelve profesionalmente como ilustradora y artista plástica y tiene experiencia en ilustración de cuentos infantiles y juveniles, en los cuales experimenta con diversas técnicas, como el carboncillo, guaché, la acuarela, el lápiz de color y también la ilustración digital. En el 2018 obtuvo la mención honrosa en el concurso nacional Un cuento muy raro en Trujillo, por escribir e ilustrar el libro Sisa Limachi. En 2019 fue seleccionada para la presentación de portafolios en la Feria Internacional del Libro de Lima y es cofundadora de Kamaki Studio, empresa dedicada a la producción de contenido artístico y audiovisual. Ha ilustrado los siguientes libros: Un circo sin carpa, de Micaela Chirif y Jaime Yoshimoto y Carlos Yoshimoto, por Norma. También La misteriosa travesía de Orión, de Erika Stockholm, y Hermano y hermana, de Micaela Chirif. Finalmente también nos acompaña Irina Burgos. Ella es educadora, especialista y crítica de literatura infantil y juvenil. Es graduada en educación por la Universidad Nacional de Piura y egresada de la maestría en literatura infantil y juvenil y animación a la lectura por la Universidad Católica Sede Sapientiae. Desde el 2005 se dedica al trabajo con la literatura infantil, orientado en la mediación, apreciación y crítica del corpus. Actualmente trabaja en la Gran Biblioteca Pública de Lima, en el desarrollo de proyectos de lectura dirigidos al público infantil y a la formación de mediadores de lectura literaria. Este año será miembro del jurado del Premio Nacional de Literatura en la categoría Literatura Infantil y Juvenil,
y ha sido seleccionada como miembro de la delegación oficial que representará al Perú en la Feria del Libro de Guadalajara. Gracias a las tres, Irina, Micaela y Jessica, por acompañarnos esta tarde. En primer lugar, quisiera cederle la palabra a Micaela Chirif, la autora del libro, para que nos comente un poco cómo fue este proceso de investigación y creación que ella tuvo que desarrollar para el álbum que hoy presentamos. Micaela, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a la Biblioteca Nacional por haberme invitado a participar de este proyecto. Yo la verdad, honestamente, no sabía nada de este personaje, seguramente había leído así como al pasar algo de lo de Ribeiro, esto, pero no tenía como al personaje como cuajado en mí, ¿no? Como con un nombre y apellido como formado. Y la verdad, cuando me comentaron de las posibilidades que había para hacer libros para esta colección, pues dije, no, este personaje de todas maneras es el que yo quiero desarrollar. Me pareció un personaje absolutamente fascinante, ¿no? Santiago de Cárdenas, para quienes no estén al tanto, nació en el Perú en 1726 y no pudo ir a la escuela, ¿no es cierto? Tuvo que aprender a leer y escribir por su cuenta cuando ya era adulto, digamos, y empezó a trabajar muy joven, niño, a los 10 años, en un barco en el Callao, y estaba fascinado por las aves y por todo lo que volaba, ¿no? Entonces, a fuerza de observar primero a las fragatas, mientras trabajaba en el barco, fue interesándose por el mecanismo de vuelo de las aves. Más adelante, el barco en el que trabajaba naufraga como consecuencia del maremoto que hubo en el Callao después de un terrible terremoto, ¿no? En el que murió buena parte de la población del Callao. De alrededor de 5.000 personas que habían en el Callao, sobrevivieron apenas unas 200, ¿no? Entre ellas Santiago, que además está como rodeado de cosas impresionantes en su vida, ¿no? O sea, un montón de acontecimientos extraños que lo atraviesan. Y a raíz de eso él cambia de oficio porque no podía seguir dedicándose a trabajar en el barco y se dedica a confeccionar guantes, sobre todo en Lima, ¿no? Y ahí se topa por primera vez con los cóndores, ¿no? En aquella época, aunque ahora ya eso no ocurra, los cóndores venían hasta Lima, bajaban desde la sierra hasta la costa, incluso se cree que, bueno, hay evidencia de que anidaban en la costa, creo que todavía lo hacen en la zona de Piura, y venían a comer restos de ballenas y de lobos marinos en la costa y regresaban a la sierra. Eso es lo que dice Santiago, regresaban a la sierra en la tarde. Entonces, observando a las aves, él descubre que el mecanismo que hace volar a todas las aves es el mismo, ¿no? Entonces, él siente que si descubre cuál es ese mecanismo, entonces, al ser, en efecto, un mecanismo, se puede reproducir. Un mecanismo es una máquina, ¿no es cierto? Entonces, si es un mecanismo y él logra aislar ese mecanismo del ave y determinar cuál es, entonces puede reproducirlo y al reproducirlo puede fabricar una máquina que permita que las personas vuelen, ¿no? Una de las cosas increíbles que hace es que se da cuenta de que no debía reproducir, por ejemplo, el aleteo de las aves, que era imposible reproducir el aleteo, que lo que había que reproducir era el planeo. Y de hecho él distingue entre las aves que aletean, que le parecen así como unas aves un poco menores, y las aves que planean, como los cóndores o como las fragatas, ¿no es cierto? Que lo que hacen es aprovechar las corrientes de aire para sustentarse, y entonces el gasto de energía es mínimo, ¿no es cierto? Porque aprovechan las corrientes del aire para volar. Todo esto que les acabo de contar me costó muchísimo entenderlo, porque yo empecé leyendo, no el documento original lo pueden encontrar, está disponible en línea en la página de la Biblioteca Nacional, pero además de que es muy emocionante verlo, digamos, porque es el documento que él mismo redactó, ¿no es cierto? Pero es muy difícil de leer porque es difícil descifrarlo,
pero además está en un castellano muy antiguo, tiene los bordes quemados porque ese manuscrito, ¿no?, estuvo en un incendio que hubo en la Biblioteca Nacional. Entonces lo que empecé fue leyendo la edición que hizo Ricardo Palma en Chile, muchos años después, que está además en un castellano más actual, más cercano al nuestro, ¿no? Pero claro, era muy confuso, en primer lugar porque yo no sé nada de biología ni de física, más que lo que aprendí en el colegio, que es poquito. Y por otro lado, el sistema de Santiago, digamos, el sistema conceptual, todo el aparato, todo el marco teórico, se lo construye él mismo. Lo que me pareció otra de las cosas absolutamente fascinantes de este personaje, ¿no? Porque él no tiene una formación académica, entonces él no se monta sobre un aparato conceptual que conoce, sobre un sistema científico que conoce, sino que tiene que crearlo él mismo. Entonces, sus referencias tampoco son evidentes ni siquiera para los biólogos o para los físicos. Hay que descifrar y hay que traducir un poco lo que él dice a los términos científicos para entender. Felizmente en ese momento me di cuenta que Marcelo y Luciano Stucchi, Marcelo siendo biólogo y Luciano físico, habían escrito un libro justamente descifrando el trabajo de Santiago y traduciéndolo de alguna forma a términos científicos más convencionales. No que yo los entienda todos, pero por lo menos ahí ya había, ¿no es cierto?, una traducción al lenguaje científico estándar, ¿no? Y también había una valoración de su trabajo, porque era imposible valorar del todo su trabajo mientras no se hubiera entendido completamente, y no era tan fácil de entender. Este trabajo además es fantástico porque está acompañado de ilustraciones de Marco Carpio. Muchas de las ilustraciones originales de Santiago de Cárdenas se perdieron en el incendio y Marco Carpio las reprodujo con las mismas técnicas de Santiago a partir de las descripciones que hace Santiago de sus propias ilustraciones. Entonces, para mí, el reto mayor era, en primer lugar, entender, ¿no? Entender de qué se trataba, entender cuál era su importancia, cuál era su trabajo, cuál era su aporte. Y en segundo lugar, entender lo suficiente como para poder simplificar, sin banalizar, pero poder presentar las cosas de una manera sencilla y de una manera sintética, porque tampoco podía dar explicaciones muy largas, y sobre todo poder seleccionar qué puntos, digamos, qué temas o qué puntos precisos de su trabajo podía yo explicar, porque no quería hacer un libro en el que yo dijera, ah, bueno, sí, Santiago de Cárdenas fue un señor muy importante, que hizo cosas muy importantes y todo fue importante, que es algo que parece tonto cuando lo digo, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. O sea, yo quería que por lo menos hubiera 2, 3 puntos del trabajo de Santiago que se entendieran. Entonces, fue el trabajo de tratar de entender, era muy gracioso porque yo de pronto entendía, claro, una parte, pero como no tenía el sistema completo, no sabía cómo encajaba eso con lo demás. Ahí de verdad que aprecio muchísimo la ayuda de Marcelo. Un día nos hemos sentado en el malecón a mirar a los gallinazos y entonces ahí me iba explicando Marcelo, mira la colita, cómo mueve, mira por dónde, por acá pasa el aire. Una cosa fascinante me pareció, por ejemplo, me explicó de una turbulencia que se produce debajo de las alas, me explicó Marcelo, y que no se ve, ¿no? Es imposible verla con el ojo, pero sabemos que se produce porque, bueno, hay experimentos y porque hay todas unas teorías y porque hay experimentos que ahora permiten verlo. Pero lo increíble fue que Santiago vio esa turbulencia. O sea, vio algo que no podía ver porque era teóricamente necesario, ¿no? Entonces, eso te da como una dimensión realmente del trabajo que hizo, ¿no? Y de su inteligencia y de su capacidad para entender, de su curiosidad. Entonces me parecía como, yo decía, pero ¿por qué no todos los niños en este país saben algo de Santiago, ¿no? O sea, debería ser un héroe de los niños, un parque, habría que hacerle algo. Entonces, bueno, un poco, les voy a compartir algunas cositas porque
esa fue como el reto, escoger 2 o 3 cosas que yo pudiera explicar de una manera en que fueran accesibles, ¿no es cierto? Y que no nos quedáramos con esta idea de hay un señor importante que se llamaba Santiago de Cárdenas. ¿Por qué importante? Pues sabe Dios por qué era importante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no sé si ven ahí lo que les estoy compartiendo. Por ejemplo, me fue difícil al inicio entender cuáles eran las características importantes, porque quería saber, por ejemplo, desde la parte de la biología, qué características había descrito o había descubierto Santiago que pudieran ser relevantes, ¿no es cierto? Entonces, ahí fui como haciendo anotaciones, ¿no? Santiago de Cárdenas hizo, por ejemplo, estudios sobre el cóndor andino cuando recién la ornitología se comenzaba a desarrollar en Europa, ¿no? Y empezó a tener claras qué características le permitían volar. La impermeabilidad del aire, al aire de las alas dada por las plumas, la función de la morfología delantera del ala, que se sabe que ofrece más sustentación en vuelo de baja velocidad, la función de las secundarias que al extenderse le facilitan al ave la elevación y sustentación a menor velocidad, era terrible. Entonces era como, ahora, ¿cómo hago para transformar esto en algo que sea digerible, ¿no? Y claro, los movimientos tenían unos nombres así como complicados, movimiento de digitación o aleteo, para desprenderse de la tierra y darse impulso ante encontrar una corriente de aire donde gravitar, estando elevado sirve para acelerar el movimiento, hacer más potentes las líneas del aire, conservar la gravitación, imagina, o sea, si yo ponía una cosa así, espantaba a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo salía corriendo y era un fracaso el libro, ¿no? Movimiento de organización, que ahí me contó, por ejemplo, Marcelo, que se habían roto la cabeza para tratar de entender de dónde venía la organización, y venía de órgano, que sirve para penetrar el aire agitado cuando por su mucho ímpetu detiene el curso, graduando el plano de las guías para seguir avante. El movimiento de desplanación para hacer una guía de perfil, etc. Entonces yo fui tratando como de empezar a simplificar y simplificar y simplificar, y entonces fui quedándome con versiones más sencillas, más breves, ¿no? Acá hay como alguna parte del trabajo, y acá le ponía a Marcelo una nota: Marcelo, necesito ayuda con lo que está en el rojo, ¿no? ¿Cuál es el movimiento proyecto? Me gustaría decir tal cosa. Entonces fui como separando aleteos, organización que hace mover las plumas guías cuando pasa el aire entre ellas, la desplanación cuando pone el ala, ¿no? La remisión, movimientos de cabeza y las patas, el encentrado cuando levanta la superficie del ala, pero no era suficiente, ¿no? Porque los nombres seguían siendo un poco complicados y seguían siendo muy confusos, ¿no? Entonces, al final, terminó quedando una página, por ejemplo, como esta, ¿no? A fuerza de observar y estudiar las aves, Santiago clasificó sus movimientos y descubrió que la cola funcionaba como un timón para cambiar de dirección, que podían caer en picadas si pegaban las alas al cuerpo, que el borde delantero de las alas corta el aire del mismo modo que la parte delantera de los barcos corta el agua, que para volar es necesario inclinar ligeramente las alas hacia arriba, que las plumas primarias, esas que parecen deditos, son muy importantes para mantenerse en el aire, y que mover la cabeza y las patas permite a las aves elevarse y descender. Entonces, eso era como para mostrarles un poquito parte del proceso de ir, entonces, como ir primero entendiendo y luego ir desprendiéndose de aquello que no es estrictamente necesario, y también teniendo la conciencia de que un libro informativo no trata de agotar la información, no trata de dar toda la información, sino que trata sobre todo de despertar una curiosidad, de despertar un interés, ¿no? Entonces, ese era un poco el intento, ¿no? Había otros, voy a cerrar ya porque si no se va a hacer muy largo, pero por ejemplo, los globos aerostáticos y los barcos funcionan también sobre el principio de Arquímedes, la fuerza, la densidad, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy complejo. Pero si lo poníamos de este modo, ¿no? Con el tiempo Santiago se dio cuenta de que el aire no es muy distinto del agua. Entonces, los movimientos de las aves siguen los mismos principios que los de las especies acuáticas, y la manera en que las corrientes de aire transportan a las fragatas, ¿no? Es semejante a la manera en que las corrientes marinas transportan a las tortugas y a las medusas. Entonces, eso es mucho más fácil de entender, aunque no estemos dando como los nombres científicos de cada cosa, ¿no? Entonces, ese fue un poco el esfuerzo en todos los sentidos.
La parte que me fue más complicada, la verdad, fue explicar que Santiago se dio cuenta de algo muy importante, que, digamos, el peso de una persona es como 8 veces más o menos el peso de un cóndor, ¿no? Entonces, se podía pensar que las alas de una persona tenían que tener 8 veces la longitud, ¿no es cierto?, de la de un cóndor para poder volar. Pero Santiago se dio cuenta de algo importantísimo, que lo que importaba no era la longitud del ala, sino su superficie. Entonces lo que había que multiplicar por 8 era la superficie del ala, no la longitud. Entonces, claro, explicar eso sin hacer unos cálculos enredadísimos también tuvo su complejidad. Esa fue como la parte más difícil de poner en sencillo, y terminó resultando acá, ¿no? Entonces traté de hacer como una combinación que las imágenes también de Jessica sirvieran, ¿no? De alguna manera para apoyar la explicación, ¿no? Y hacerla lo más sencillo posible, redondeando números también hasta donde fuera posible, para que las operaciones fueran lo más sencillas, ¿no? También, ya por último y para terminar, algo que me pareció muy bonito fue que, claro, Santiago quería saber cuál era la velocidad a la que volaban los cóndores, pero no tenía ningún cronómetro, ningún, ¿no?, reloj, nada. Entonces, ¿cómo midió? Midiéndose el pulso, ¿no? Entonces, acá también asumí, por ejemplo, 80 pulsaciones, que no es un dato preciso, o sea, la pulsación de un ser humano está entre 60 y 100. Asumí un promedio, porque si no, también los cálculos se hacían más complejos, ¿no? Pero lo importante era entender cómo, me parecía bonito entender cómo, a pesar de la escasez de recursos, Santiago se las ingenió para resolver, ¿no es cierto? Y con lo poco que tenía, su pulso, llegar a cálculos muy precisos, a final de cuentas, para lo rudimentario, digamos, de sus herramientas, ¿no? Entonces, eso como para dar un panorama así breve del proceso de investigación. Gracias, Micaela. Buenísima tu explicación. Y también, como decía Micaela, bueno, es un libro inspirado en el patrimonio. El patrimonio de la biblioteca va a ser como el hilo conductor de toda esta colección, que tiene 4 series. El libro Navegar por los Aires es de la serie Inventos Peruanos, y justo desde la biblioteca hicimos este trabajo de buscar y ver qué tipo de manuscrito, qué tipo de información era susceptible de trabajar en este formato de libro informativo, ¿no? Y como dice Micaela, la historia de Santiago era fascinante, así que ahí no hubo que buscar mucho, fue lo primero que se nos vino a la mente a todos. Y también hay otras 3 series. Por ejemplo, el otro libro, Dioses del Antiguo Perú, está en la serie Máquina del Tiempo, que busca explicar cómo se vivía en el Antiguo Perú, ¿no? Ese libro es sobre los dioses, pero luego hay otros materiales que vamos a trabajar también sobre el tema, sobre el Antiguo Perú. También está la colección Naturaleza Peruana, que va a estar inspirada en los libros de botánica, en los bestiarios, en los gabinetes de curiosidades que hay en la biblioteca. Queremos este año, a fin de año, presentar un libro sobre las plantas nativas del Perú. Y por último está la serie de Viajeros y Exploradores, que habla más de estos viajeros, exploradores que llegaron al Perú desde Inglaterra, desde Alemania, por ejemplo, Beberbauer, desde Italia con Raimondi, ¿no? Entonces también a fin de año tenemos pensado publicar una biografía, es un libro informativo, pero va a tener el estilo de biografía de Antonio Raimondi, porque además tenemos los cuadernos de apuntes que sirvieron para la preparación de El Perú, que es su obra más famosa. Entonces, sí, además de todo este trabajo que ha escrito Micaela, también desde la biblioteca hemos hecho esta búsqueda de esos materiales que puedan ser interesantes y además que permitan que los niños y jóvenes conozcan nuestro patrimonio, lo quieran, lo descubran, ¿no?, las maravillas que hay ahí, y con eso se comprometan también en su cuidado. Ese es un poco el espíritu de la colección. A continuación, le quiero ceder la palabra a Jessica Valdés, que como dije es la ilustradora, para que nos comente más ya acerca del proceso de ilustración que ha seguido,
ha usado la técnica de la acuarela, ¿no? Pero también tiene unos bocetos previos, ¿no? ¿No fue acuarela? No, no fue acuarela. Pensé que había sido acuarela al Parece, final. parece. Lindo. Y bueno, además también nos estábamos olvidando de mencionar que Teresa Marcos es la editora de esta colección, la coordinadora, editora, es la que ha trabajado los 2 libros, así que han tenido un trabajo en conjunto, Micaela y Jessica, junto con Tere, un súper equipo. Dale, Jessica, te escuchamos. Genial, gracias, gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, gracias a la biblioteca, quería agradecerles. Quiero contarles un poquito de lo que fue. Ay, perdón, voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿O Todavía no. todavía, verdad? Listo. Ahora ya está cargando. Ahora sí. Ay, perdón. Está comenzando a cargar. Ya, Ahí está. ahora sí. Perfecto. Bueno, yo, para mí, creo que el reto, y creo que de cualquier ilustrador, es encontrar la línea de las ilustraciones, ¿no? El estilo y junto con ello también, ver qué técnica vas a usar para el libro. A mí siempre me ha gustado experimentar con las técnicas porque le da más variedad a las ilustraciones, ¿no? En este caso, a ver, tengo acá unos bocetos previos que yo le había enviado a Micaela, los primeros diseños de personaje, de Santiago niño, Santiago adulto, ¿no? Estaba probando, pero en el camino, pues, Micaela me dice, no, creo que es muy blanquito Santiago, es muy blanco y él es del Callao, es mestizo, ¿no? Y ya, pues, y me tenía que acomodar más a lo que era Santiago y cómo es que yo le daba, digamos, un rostro, ¿no? Porque solo hay un dibujo en el manuscrito donde él sale, y creo que sale de perfil. Y en ese tiempo, pues, por ejemplo, las ilustraciones de Guamán Poma de Ayala, de los grabados, eh, se parecían muchísimo a los dibujos de Santiago de Cárdenas. Y por ahí, más que todo, me guié para, de alguna forma, sintetizar un poco las formas, ¿no? Ay. Y esas fueron como que las pruebas que hubieron previas al diseño final, ¿no? Y también probar la técnica. Yo tengo acá una versión que es como que una combinación era acrílico, acuarela, pero no, al final no había esa conexión con la historia. Así que, bueno, seguí buscando porque al final esa es la labor del ilustrador, ¿no? Seguir hasta que algo realmente te vaya con la historia y te guste para contarlo. Y probando técnicas, ¿no? Que es lo que generalmente hago cuando empiezo un proyecto. Y probé la acuarela, pero fue lo mismo, ¿no? La piel se tenía que ver como que un personaje un poco más morenito, no blanco como en esta ilustración. Y así fue armándose poco a poco, porque creo que el elegir cómo iba a ser el estilo de ilustración también fue como que en el camino, porque yo tenía pensado hacer algo como que rellenar las páginas, ¿no? Pero luego las chicas Micaela, Teresa me dijeron, no, hay que dejar espacios vacíos y por eso yo hice esta ilustración en acuarela, porque sé que la acuarela me puede permitir las luces, ¿no? Los fondos claros y todo eso. Y al final no pasó, no pasó. Seguimos en la búsqueda, vamos a dibujar y a pintar más. Yo normal, ¿no? Porque es genial para mí. De ahí estuve haciendo otras muestras. Eso fue, creo que fue esa la primera, ¿verdad, Micaela? La primera Sí. versión que yo envié. Y fue de ahí que ustedes me dijeron, ¿no? Que había que dejar como que esos espacios vacíos, los fondos, ¿no?
ya que como iba a ser un libro informativo, no exactamente un libro álbum, pues había que respetar esos espacios para el texto, ¿no? Que en este caso, el texto, había páginas que tenía casi toda la página rellena de texto, otras la mitad, y tenía que ver tenía que respirar el libro, y con ello la ilustración. Y así se fue explorando con las técnicas. A ver. Bueno, en esta de acá ya tenía yo a Santiago aprobado. Esa fue, y eso que hubieron más, todavía no los he colocado, pero esa es como que la versión que quedó al final, ¿no? Incluso la técnica que yo empleé acá fue la del guaché y lápiz de color, una mezcla, pero que no se notaba tanto. Tal vez lo que a mí me gusta en las ilustraciones es mostrar bastante lo que es la textura, ¿no? Y eso es lo que yo quería reflejar en estas ilustraciones. Bueno, eso creo que son las perdón, las diapositivas que tengo acá. Sí. Y bueno, para mí trabajar el proyecto era también como que la cuestión del tiempo también fue importante y decisiva al momento de encontrar esta forma de ilustrar, porque de hecho al ya no hacer fondos, backgrounds para las ilustraciones, me ahorraba tiempo en cierto modo, y esa era como que la manera era una mejor forma de resolver la ilustración, ¿no? Y que quedara con lo del libro. Y sobre todo entender, meterse dentro de la mente de Santiago. Recuerdo que Teresa me envió el libro de los Stucci, que justo Micaela comentó hace un momento, y yo lo leía y había partes que sí, o sea, era entendible, pero había partes que yo me perdía y decía, no, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Había términos matemáticos, de física incluso, y yo estuve preguntando por ahí y estuve buscando imágenes. Incluso había para dibujar el cóndor, o sea, nunca he visto yo un cóndor, me he guiado por videos, por fotografías, sobre todo, y lo que más me sorprendió era que o sea, yo haber visto un cóndor habrá sido en fotografía, pero verlo así en un video, en la forma en cómo estos animales vuelan y son así enormes, son imponentes, me sorprendió muchísimo. Y entiendo por qué Santiago le atrajo muchísimo el cóndor, o sea, es un animal, es imponente, es grande, es genial. O sea, sus alas, la forma en que cómo levanta las alas, ay, perdón, la forma en que cómo él levanta sus alas para volar, la forma en cómo mira, es un personaje que tiene bastante, incluso en el libro, ¿no? Es un personaje que tiene bastante peso. Pero me pareció genial, o sea, la investigación que tuvo Santiago y en esos años, ¿no? En donde casi yo creo que la mayoría le habría tildado no, lo tildó de loquito, ¿no? Por hacer esas cosas, por irse a un cerro desnudo, ponerse carne para que las aves se acercaran a él, ¿no? Y él poder estudiar las formas de las mismas, ¿no? Y eso a mí lo que me pareció muy, muy loco. E ilustrar a este personaje para mí fue divertido, la verdad, porque es como que dices, oh, es un personaje que ha pasado por tantas cosas, que lo tildaban de cierta forma, le decían tales cosas, y aún así él seguir con lo suyo, incluso años más tarde intentar de nuevo que su proyecto salga a la luz, que le financiaran el proyecto, ¿no? Sobre todo eso es lo que más me sorprendió de este personaje, y es muy bacán que la biblioteca recupere a estos personajes que muchas veces son olvidados, ¿no? Por ejemplo, yo no lo conocía, y al descubrirlo fue hermoso, y sé que muchos, muchos niños, muchos jóvenes van a valorar muchísimo esta información, y sobre todo de la mano de Micaela, que ha resuelto de una manera muy, muy bacán el libro. O sea, no es como que un libro aburrido, informativo, ¿no? Donde te pone datos,
donde te pone números y tales cosas, sino que Micaela lo ha sintetizado de una manera en que el que lo va a leer lo va a entender, ¿no? Y si es que hay algunos datos extra que él quiera saber, pues le va a dar curiosidad buscar información sobre él, ¿no? Y creo que por ahí se empieza también. Gracias, Jessica. De verdad que han hecho las dos, tú y Micaela, un trabajo maravilloso. El libro ha quedado muy bonito. Y para los que están siguiendo la presentación, les recuerdo que desde hoy el libro ya está disponible para la venta en la librería virtual de la Biblioteca Nacional, pero también los que quieran leerlo en línea de modo gratuito, está cargado en la Biblioteca Pública Digital. Y el manuscrito original que mencionaba Micaela, que efectivamente fue uno de los manuscritos quemados en el incendio del 43, está también disponible en línea desde la biblioteca, desde la BNP Digital, que es en la que se manejan más los manuscritos, los documentos antiguos reproducidos y digitalizados, ¿no? Pero sí, la historia de Santiago es fascinante y además se le considera, ¿no?, como el precursor de la ornitología en el Perú. También algunos dicen que es el precursor de la aviación, porque sí, diseñó esta máquina para volar, ¿no? Y efectivamente era un personaje tildado de loco, como la mayoría de visionarios, adelantados a su época. Gracias, Jessica, otra vez, y a continuación le cedo la palabra a Irina Burgos, de la Gran Biblioteca Pública de Lima, que como mencioné en la introducción, es una lectora muy aguda y crítica de todo el corpus de literatura infantil y juvenil, así que seguro nos va a dar sus apreciaciones sobre este libro. Adelante, Irina, te escuchamos. Muchas gracias, gracias. Yo aquí feliz de compartir con Micaela y con Jessica porque mi primera lectura del libro ha sido, digamos, como una remoción, una conmoción muy profunda, no solo por el peso del personaje, su vida es literaria, por todo lo azaroso que fue, los infortunios, su tránsito entre el mar y el cielo, que muy bien se refleja en el color azul de la paleta que ha seleccionado Jessica, pero que además tiene eso, ¿no? Esa composición de la claridad y la oscuridad de la vida que se ve o se disminuye en muchas propuestas de libros informativos, aquí sobre todo en Perú. Y por otro lado, esta cuestión de la ilustración que me asombra, y yo también me preguntaba cómo ha logrado Jessica llegar a presentar un personaje que es adulto, pero que tiene rasgos también de niño y que empatiza muy bien con esa mirada a la altura del lector infantil, pero también a la altura del adulto, que se ha alejado totalmente de esa tentación de achatar la estética para infantilizar un personaje en el que se piensa que con esa infantilización los niños lo van a observar o van a ser más simpáticos o les va a llamar mucho la curiosidad, y entonces no. Y también rescatar el trabajo de transposición que ha hecho Micaela entre la dureza del lenguaje científico para colocarla de manera sencilla sin que pierda la complejidad que supone todas las observaciones y el diseño de esta máquina que generó Santiago de Cárdenas. Y también, como decía Micaela, este personaje pues tiene que ser emblemático para todos, sobre todo para los niños, ¿no? ¿Quién no quisiera ser como Santiago Cárdenas? ¿Quién no se ve en esa grandeza, majestuosidad, todo lo que implicó esa travesía que es finalmente una poética de la ciencia? Entonces voy a leer un texto que he preparado, siempre digo yo, para no faltar a mis propias palabras y a mi propia lectura. Navegar por los aires, una poética de la ciencia. Antes de entrar a comentar Navegar por los aires de Micaela Chiriz y Jessica Valdés, voy a referirme brevemente al libro informativo como género de la literatura infantil.
Los libros informativos para niños tienen sus antecedentes en aquellas voluminosas enciclopedias que nos acompañaron en la travesía escolar de conocer y entender nuestro entorno y el mundo. Un ejemplo de estas es Escuela Nueva, de Editorial Bruño, que como las demás propuestas en esa misma línea, fueron hechas con un objetivo eminentemente pedagógico, con un enfoque teórico y generalista, que según Ana Lartitegui, es un legado de la corriente racionalista de los siglos XVII y XVIII, revivificada después por medio del positivismo y del cientificismo de los siglos XIX y XX. Acorde con ello, la concepción del receptor es la de un niño como un adulto en miniatura. Actualmente, el libro informativo o documental no se ciñe a la propuesta enciclopedista. A partir de 1994 se adoptó en la Feria de Bolonia, Italia, la nomenclatura no ficción para referirse a este nuevo estilo de divulgación que ahora ha adquirido el estatus de género en la literatura infantil. Entonces, ¿por qué, siendo no ficción, se le considera literatura? Porque importa lo que se dice y cómo se dice. Es decir, hay una retorización que echa mano de una narración, un tono, recursos de ficción, juegos con el lenguaje, entre otros. Su formato es muy cercano al libro-álbum. Por tanto, hay una acentuación particular en la imagen, la ilustración y el diseño, así como los juegos narrativos, es decir, entre la relación entre texto e imagen. Por otro lado, los libros de no ficción se han convertido en un fértil campo para la experimentación e interacción con el lector. Apuntan al placer de la experiencia del autoaprendizaje y la enseñanza no reglada, cuyo lugar preferido está fuera del aula de clases, pero que a la vez le exigen una alta competencia estético-literaria para comprender la puesta en discurso. En este marco se asienta Navegar por los aires, un libro informativo escrito por Micaela Chirif e ilustrado por Jessica Valdés, y es una de las primeras publicaciones de la colección Mira todo lo que sé, de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta obra se sitúa en el Perú del siglo XVIII y nos cuenta la conmovedora vida de Santiago de Cárdenas, en particular, su hazaña científica que consistió en el diseño de una máquina para volar. La narración recoge los infortunios, desazones y, sobre todo, las observaciones científicas que el mismo Santiago dejó muy bien documentadas en su manuscrito Nuevo Sistema de Navegar por los Aires, sacado de las observaciones de la naturaleza volátil. En la parte final, como se estila en el género, aparece una información complementaria que da cuenta de las fuentes documentales sobre las que se respalda el proyecto y además, en la misma tónica, de aguijonear constantemente la curiosidad del lector. Nos da la posibilidad de consultar el documento que escribió el protagonista de esta historia. Desde la composición de la portada, las guardas y la ilustración en doble página que antecede al inicio verbal del relato, se coloca al lector en el terreno de la metáfora y lo posible con el color azul que une el mar y el cielo. El mar como el espacio por el que transitó el personaje durante varios años y el cielo como la posibilidad, el anhelo del que se sospecha quizá llegó a rozar. En todo caso, una hipótesis que nos permite entrar en los terrenos de la imaginación y la fantasía que muy bien se explotan en el texto. El narrador empieza diciendo, cuando Santiago de Cárdenas nació, el cielo estaba un poco lejos. Este narrador en tercera persona nos ofrece desde ese mismo instante esa continuidad de la metáfora, del juego verbal, que no es vacilación sino precisión, para seguir engranando esta narración que fluye de manera lineal, pero que en su interior se entreteje en un conjunto de enumeraciones verbales y plásticas, que lejos de ralentizar, nos proporciona el despliegue de la agudeza intelectual de Santiago, la precisión científica y la delicada convivencia entre el lenguaje de la divulgación científica y el lenguaje literario. El final del relato, que si bien no es feliz en los términos convencionales de la literatura infantil, es un final que pone la mira en tres ámbitos:
en la crítica social, al señalar la indiferencia y el desprecio de las autoridades y de la academia, en la continuidad del asombro cotidiano para sostener la estela del legado de Santiago, y en la infancia y el juego. Estos dos últimos elementos que discurren a lo largo de todo el relato. Las ilustraciones mantienen el código de la significación del color azul en su propia gama. Se acoplan muy bien a la cadencia y al ritmo de la propuesta verbal, reforzando el asombro con esos finos contornos y el contraste entre colores vivos y suaves. Pero además aporta con sus propios códigos al sentido de la historia. Así, las ilustraciones amplifican la información, amplifican el mundo de la palabra escrita, colándose en los márgenes de la sospecha de que Santiago haya conseguido volar con su máquina. Vuelo y sueño, fundidos entre las páginas y entre los ojos de los lectores. Hay que señalar la maestría en la construcción plástica del personaje, que si bien nos lleva a la infancia del mismo, también nos lleva y dialoga con la infancia del destinatario. Esta es capaz de colocarse a la altura de la mirada del pequeño y del gran lector, alejándose por completo de la tentativa que suele suceder en este género del aplastamiento estético. Si hay algo que señalar con suma claridad, es el diálogo permanente que sostiene la narración con el lector. Este se manifiesta en dos aspectos. El primero, en un extraordinario contrapunto entre el código lingüístico y las ilustraciones. Estas últimas nos llaman la atención entre el vínculo de la ciencia con la infancia y el juego en reiteradas oportunidades, sin agotar nuestra vista ni nuestro ritmo. Animales, objetos, casitas, instrumentos, embarcaciones que aparecen en cada página como si fuesen juguetes. Ese como si en la infancia es el inicio de la imaginación literaria en el ser humano. En el segundo aspecto, este diálogo se sostiene en una característica que particulariza la literatura infantil contemporánea. Me refiero a la metaficción, en esas llamadas al lector para apelar a su imaginación, a la sorpresa y a la observación de lo cotidiano. El narrador sale de la narración, entre comillas, para dirigirse directamente al lector sin ser intrusivo y sin ánimos de escudriñar. Mira lo que sé, la colección de la que forma parte esta obra es, siguiendo a Michel Petit, un ejercicio de transmisión cultural dirigido a los niños y que es también una forma de presentarles el mundo para amarlo, para que se apropien de él y se hagan cargo de él con una disposición de ánimo política. En ese sentido, navegar por los aires constituye una deliciosa poética de la ciencia. Muchas gracias, Irina, por tu lectura, como siempre tan interesante, profunda, aguda, y por también la difusión que le has hecho a este libro con el que todos estamos muy contentos. Gracias otra vez a Micaela por haber confiado en la biblioteca para entregarnos su talento y su trabajo, y a Jessica por lo mismo, por haber hecho esas ilustraciones que sin duda han embellecido el producto final. El libro, otra vez les recuerdo, está a la venta, y como decía Irina, me había olvidado que en el mismo libro hay un código QR que, para despertar la curiosidad de estos niños que terminan y quieren, o de los padres también, ¿no? Porque es un libro en realidad para cualquiera, que terminan de leer y quieren ver el manuscrito, tienen ahí el acceso directo al manuscrito original, que justamente era el que describió Irina. Gracias a las tres, y gracias también a todo el público que nos ha acompañado en esta transmisión. Antes de terminar, les recuerdo que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual muy variada, atendiendo a estos tiempos en los que, si podemos, debemos permanecer en casa. Y además, este mes de agosto es el mes de nuestro aniversario, así que estamos de fiesta y hay una programación especial
por nuestros 200 años. Los invito a estar atentos a las redes sociales para enterarse de todas las actividades que hemos preparado. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarillas, lavarse las manos, mantener la distancia física, y los invitamos a participar de la campaña de vacunación, acudiendo a su centro de vacunación en el rango de edad en el que les toque. Recuerden que la mejor vacuna es la que llega primero a su hombro. Esta presentación, así como todas las sesiones, son grabadas, así que si alguien se la perdió o la quieren compartir, se quedan alojadas en el Facebook, en el YouTube y en las distintas redes sociales de la biblioteca. Nuevamente, gracias Micaela, Jessica, Irina, y buenas tardes con todos. Gracias, buenas tardes con todos y todas.